Hey, ¿qué tal? Soy Jason Sánchez y en esta parte del curso aprenderás cómo funciona la cascada en CSS. CSS significa en español hojas de estilo en cascada, y si la palabra cascada está presente en su propia definición, es porque juega un papel importante en la manera como se aplican las declaraciones que apuntan a un mismo elemento. Así que, como siempre, vamos al grano con la práctica. Planteemos el siguiente caso. Tenemos un documento HTML con un párrafo y se han definido dos reglas que apuntan hacia un mismo elemento. En este caso, todo lo que sea una etiqueta de párrafo. En primera instancia tenemos una regla con un selector sencillo que indica que todo lo que sea un párrafo se va a aplicar el color rojo. Y en segunda instancia tenemos una regla con un selector descendente. ¿Descendente por qué? Porque le está indicando que se aplique la regla todo lo que sea un párrafo siempre y cuando se encuentre por dentro de la etiqueta body. Y en este caso ambas reglas se están aplicando. La primera, que está apuntando a todos los párrafos, que en este caso a este párrafo estaría apuntando, y la segunda a todos los párrafos que estén por dentro del body, que también se cumple. Este párrafo está por dentro del body. Entonces ahora, ¿cómo se determina cuál de estas dos declaraciones es la que se va a aplicar si ambas están apuntando hacia el mismo elemento? ¿Cómo el navegador decide por cuál irse? Porque no puede aplicar las dos, va a tener que decidirse por una. Y ahí es donde entra en juego la cascada. Y básicamente el navegador va a determinar eso de acuerdo a tres aspectos con los que él va a determinar pues, el orden a cuál le va a dar prioridad para aplicar esa declaración. Y esos tres aspectos serían los siguientes. Vamos a ir viendo uno por uno, pero por ahora los voy a dejar escritos para que los tengas en cuenta. Entonces el primer aspecto va a ser la importancia. El segundo va a ser la especificidad. Y el tercero va a ser el orden de las reglas. Así que vamos a ir viendo uno por uno para que te quede bien claro cómo es que finalmente el navegador determina cuál declaración es la que va a aplicar. Hay algo que debes tener en cuenta y es que el navegador elige la declaración de acuerdo a este orden, siendo el primero el que mayor peso tiene al momento de aplicar una declaración. Y si en dado caso no existe una importancia en la declaración, entonces evaluará la especificidad. Y si no llegas a ver una especificidad, entonces finalmente lo elige de acuerdo al orden de las reglas. Así que empezaré a explicar a partir de este último, es decir, desde el orden de las reglas. Voy a hacer un pequeño cambio en la última regla con el fin de ir probando cada uno de estos conceptos. Ahora tenemos dos reglas que tienen el mismo selector, pero diferentes declaraciones, ya que una tiene una propiedad de color rojo y otra de color azul. En este caso, he realizado el ejemplo para que no exista una importancia ni tampoco una especificidad. Así que el navegador finalmente decidirá por el orden de las reglas y siempre va a elegir la última opción, o sea, la última regla. Guardemos los cambios para comprobar si es así. Y efectivamente he aplicado el color azul, que es el que tiene la declaración de la última regla. Vamos a agregar un poquito más de sazón a este ejercicio. Voy a borrar estas reglas. Y ahora voy a agregar una clase a este párrafo que se llame info. Vamos a agregar unas 3 propiedades para esta clase. Entonces guardo los cambios del HTML para que ahora que agregue la clase, pues podamos ir viendo el cambio en tiempo real. ¿Cómo se agrega una clase en CSS? Súper fácil, por medio del punto. Este punto indica que queremos crear una clase. Luego vamos a colocar el nombre de la clase, que en este caso se llama info. Y especificamos las declaraciones. En este caso va a ser el font family para especificar el tipo de letra, que va a ser Arial. Luego un font size de 25 píxeles. Y finalmente un color. Digamos que eso va a ser lo que yo quiero que tenga esta regla. Guardamos cambios. Y ya está. Digamos que esta va a ser nuestra primera versión de nuestro sitio web. Y luego a futuro decidimos agregar una nueva sección, digamos, para el contacto. Entonces voy a crear, suponiendo pues ese caso, voy a crear un párrafo con 6 palabras. Y en este párrafo, ¿qué quiero? Quiero que me tome las mismas propiedades que tiene la clase info, pero solo quiero hacer una variación en el color. Quiero que el color de este párrafo sea verde, por ejemplo. Entonces voy a aplicar la clase info para que me tome inicialmente pues, las propiedades que tiene pues, esa clase. Y ahora voy a crear una segunda clase a ese elemento colocando info, digamos, contacto. Bueno, dentro de un mismo elemento podemos tener todas las clases que necesitemos. Yo generalmente agrego 2 espacios
en blanco, pues para identificarlos más fácil, pero mínimo tiene que haber un espacio. Bien, es mucho más legible si hay dos espacios de leer rápidamente pues cada una de las clases que le hayamos aplicado a un elemento. Bien, entonces guardo cambios. Por ahora no va a suceder nada porque no he creado una clase para ese elemento. Entonces, vamos a crear esta clase, se va a llamar info-contacto. Y esta clase entonces voy a querer que el color va a ser verde. Listo, también hubiésemos podido utilizar el modo de color hexadecimal, pero bueno, para este ejemplo, para hacerlo más simple, lo he hecho de esta manera. Listo, entonces guardo cambios y fíjate en lo que ocurre. En este caso, este párrafo tiene dos clases. Por un lado, la clase info está trayendo 3 propiedades, pero cuando le aplico otra clase a ese mismo elemento, a este párrafo específicamente, le he cambiado el color verde, entonces ese elemento tiene dos declaraciones de color, ¿cierto? El navegador obviamente no va a poder aplicar ambas declaraciones de color al mismo elemento, se va a tener que decidir por una. Y en este caso se va a decidir por la última opción que encuentre, por la última regla. Donde encuentre la última regla de esa declaración, pues la va a aplicar. Y si yo hubiese puesto esta clase antes de la clase info, ¿qué crees que va a ocurrir? Guardemos cambios. Pues que toma el color rojo, porque entonces en este caso va a preferir la última opción que tiene. En este caso, pues el color rojo. Entonces eso es algo que debes tener en cuenta porque aquí se influye el orden como nosotros definamos las clases o bueno, los selectores como tal. Y si vamos al navegador a comprobar, vamos a ver qué sucede si le damos clic derecho, inspeccionar. Entonces primero seleccionemos el primer párrafo, que en este caso tiene solamente la clase info. Se aplican las 3 propiedades. Pero si selecciono el segundo, me está mostrando que por un lado tiene la clase info, que se aplica la propiedad fontFamily y fontSize, mientras que el color no lo está aplicando. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo muestra tachado. Si nos dice, no, esto no lo estoy tomando porque ya hay una regla, en este caso una clase, un selector que le está indicando que hay una clase info-contacto que se le está aplicando el color. Por lo tanto, es como si estuviese sobreescribiendo esta declaración, ¿cierto? Porque no puede aplicar dos, se va a tener que decidir por una y en este caso, de acuerdo al orden de las reglas, se va a decidir por la última opción que encuentre. Y por eso es que aplica esta. Ahora si agregamos, vamos a agregar, por ejemplo, supongamos que ahora en esta tenemos otra clase, digamos que se llame servicios, no sé, se me ocurre en este momento que se llame servicios. Y en servicios aplicamos otro color, digamos que va a ser un color, pongámosle un color como morado. Y le aplico esa clase ahora a este elemento, a este segundo párrafo. Guardo cambios. Entonces vamos a ver que le aplica, en este caso, el color morado. ¿Por qué? Porque estamos viendo que ya sabemos el concepto, ¿no? De cómo funciona el orden de las reglas. Y es que va a preferir siempre la última opción. Entonces, a pesar de que en este caso tenemos 3 clases, la primera tiene el color rojo, la segunda para especificar el verde y el tercero el color morado. Se va a decidir por la última. Aquí no influye el orden como yo haya aplicado las clases dentro del elemento. Yo incluso hubiese podido tener primero servicios, guardo cambios, y no por eso quiere decir que pues va a aplicar primero esta clase. O sea, él va a evaluar finalmente es cómo esté en el orden que nosotros hayamos escrito en nuestra hoja de estilos. Entonces eso es algo súper importante que debes tener en cuenta. Bueno, voy a hablar ahora de la especificidad, que vendría a ser el segundo factor que determina cómo el navegador elegirá una declaración. Y para eso voy a eliminar estas reglas y crear las que en un principio he definido, como el selector de párrafo con un color rojo. Luego teníamos un selector descendente, donde indicábamos que queremos aplicar la regla a todos los párrafos que estén por dentro de la etiqueta body. Elimino este párrafo y la clase info porque esto no lo necesitamos para este ejercicio. Y voy a cambiar el orden de esta regla. Lo voy a colocar al principio solo para que analices qué ocurriría ahora en el navegador. ¿Por cuál de estas 2 declaraciones crees que optaría el navegador? Podríamos pensar que, según el orden de las reglas, elegiría la última regla. Pero no es así. Si guardamos los cambios, vamos a ver que aplica el color verde, es decir, esta regla. Y esto es así porque este selector es más específico que el último.
De ahí pues el nombre de especificidad. Entonces ahora lo que voy a hacer es explicarte de manera visual cómo es que funciona esto de la especificidad. Te comparto esta página que nos ayuda a calcular la especificidad de los selectores de tal manera que podamos saber cuál tiene mayor peso para aplicar finalmente la declaración. Y de seguro esto te va a ayudar a entender mejor este concepto. Debes saber que la especificidad se determina en 4 factores. Primero tenemos los estilos en línea, que son los que aplicamos directamente sobre una etiqueta a través del atributo style. En segunda posición tenemos los identificadores. En tercera posición las clases, atributos y pseudoclases. Y por último tenemos los elementos y pseudoelementos. El primer ítem de izquierda a derecha es el que mayor peso tiene en la toma de decisión de cuál declaración aplicar. Con esto dicho, ahora sí pasemos a la práctica. Voy a eliminar cada uno de estos ejemplos que viene de referencia para utilizar uno más sencillo como por ejemplo un selector de elemento. ¿Cómo entonces se calcula la especificidad? Sencillo, se empiezan a evaluar cada uno de estos ítems para asignarle un valor que es el que finalmente va a determinar el peso total del selector. Por ejemplo, en el primero empieza a evaluar si existen estilos en línea en lo que estamos haciendo. Por supuesto que no los hay, por eso asigna el valor de 0. Recuerda que los estilos en línea son los que aplicamos por medio del atributo style directamente en la etiqueta. En este caso, al no ser así, por eso asigna el valor de 0. Luego pasa al siguiente ítem, donde evalúa si hay identificadores. En este caso no existe ningún identificador en el selector, por eso asigna el valor de 0. Los identificadores se representan con el numeral en CSS seguido del nombre como tal de ese identificador. Y en este selector pues no existe ningún identificador, por eso tenemos el valor de 0. Pasamos al tercero, donde se evalúan 3 cosas: si existen clases, atributos o pseudoclases. Si existe al menos uno de esos, pues va a asignar el valor de 1. En este caso no hay ninguno que cumpla dentro de esos 3, por eso tenemos el valor de 0. Recuerda que las clases empiezan con el punto seguido del nombre de la clase. En este caso no hay, ¿cierto? Los atributos empiezan con los corchetes cuadrados y en este caso pues iría, por ejemplo, el nombre del atributo, en este caso un data ID, que podría tener asignado un valor X. En este caso no hay ningún atributo. Y por último, las pseudoclases, ¿cierto? En este caso tampoco hay pseudoclases. Las pseudoclases empiezan con los 2 puntos. Y bueno, aquí hago un paréntesis porque, bueno, en muchas ocasiones, bueno, sobre todo al principio, cuando estás empezando, se tiende a confundir las pseudoclases con los pseudoelementos. ¿Y esto por qué es? Porque se pueden utilizar con los 2 puntos, o inclusive los pseudoelementos se pueden utilizar con los dobles 2 puntos. Pero es normal que utilicemos los 2 puntos normalitos para ambos, tanto para pseudoclases como para pseudoelementos. Y la confusión está pues partiendo de esto, pero no debes confundirte porque cada uno tiene un objetivo diferente. Las pseudoclases van más que todo enfocadas a bloques completos. Por ejemplo, yo puedo crear una pseudoclase para que seleccione solo los primeros párrafos que estén por dentro del body. Entonces estoy seleccionando como tal todo el bloque completo, digamos, de los párrafos. Mientras que si fuese a utilizar un pseudoelemento, en este caso el pseudoelemento selecciona un elemento, como su palabra lo dice, que esté por dentro como tal de, por ejemplo, digamos, del párrafo. Entonces un pseudoelemento podría decir quiero seleccionar la primera letra del párrafo, o un pseudoelemento podría ser quiero seleccionar la primera línea del párrafo. Entonces pseudoclases, recuerda, para un bloque completo, pseudoelementos para elementos que están por dentro directamente como tal de la etiqueta o del elemento en sí. Entonces esa es una de las cosas que pues uno debe tener en cuenta para no confundirse. De igual manera pues debes aprenderte que los pseudoelementos y las pseudoclases para que vayas a la fija, ¿no? Ya sabes qué es exactamente una pseudoclase y qué es un pseudoelemento. Pero digamos que este concepto, así como te lo estoy mostrando, es básicamente en lo que se resumiría una pseudoclase y un pseudoelemento para saber cómo diferenciarlos, ¿vale? Entonces en este caso no existe ninguno de estos 3, por eso tenemos el valor asignado de 0. Y finalmente evalúa si existen elementos o pseudoelementos. En este caso sí hay uno, que sería un elemento. Los elementos hacen referencia a lo que sería pues como tal una etiqueta, ¿cierto? Como en este caso el párrafo, la etiqueta P, pues estamos seleccionando un elemento. Entonces pues por eso tenemos el valor de 1. Quiere decir que esta especificidad sería de 0, 0, 0, 1. Ahora, ¿qué pasa si hacemos lo siguiente? Por ejemplo, tengo
un párrafo, un selector descendente que está diciendo que seleccione los párrafos que estén por dentro de la etiqueta body. ¿Cómo en este caso se hace el cálculo? Bueno, aquí lo que importa más que todo es la cantidad de selectores que tenemos incluidos. En este caso vuelve a ser el mismo proceso. No hay ni estilos en línea, ni identificadores, ni clases, ni atributos, ni pseudoclases. Por eso tenemos los 3 primeros en 0. Y finalmente evalúa si hay elementos o pseudoelementos. En este caso tenemos 2 elementos, ¿cierto? El párrafo y el body. Por eso asigna el valor de 2, porque tenemos 2 elementos. Ahora, ¿cuál de estas dos? Si esta primera, si solamente tenemos un elemento y 2 elementos, ¿cuál es la que mayor peso tiene? Nos está mostrando que esta segunda es la que tiene mayor peso porque le ha asignado el valor de 2. Y ya sabes por qué, ¿no? Porque hay 2 elementos. Entonces, el navegador, si nosotros utilizamos estas 2 reglas que estábamos usando al principio para definir, digamos, un color, finalmente el navegador se va a ir por esta primera. Así el párrafo solito esté de último. ¿Por qué? Porque esta tiene más peso, pesa más en especificidad que esta. Por eso es que vemos que aplica el color verde. Bien, entonces desde aquí ya empezamos a evaluar la especificidad. No solamente tiene en cuenta el orden. Recuerda que él evalúa 3 cosas: la importancia, especificidad y el orden de las reglas. Entonces, el orden de las reglas es como el último parámetro ya. ¿Sí? En dado caso de que la especificidad no pueda resolver el conflicto, pues el orden de las reglas lo resolverá. Pero en este caso, como si hay una especificidad, porque este es más importante, o sea, más importante no, tiene más peso que este último, pues finalmente el navegador se irá por el que tenga más especificidad, como es en este caso, pues el color verde. Ya sería diferente si, por ejemplo, yo aplicase esto, ¿no? Que ambos tengan la misma especificidad, pues ya en este caso se irá por el orden de las reglas. Y como vemos, está aplicando el color rojo. Bien, esto es algo súper elemental que debes tener en cuenta para evitar este tipo de confusiones. Entonces, al haber especificidad, no evaluaría como tal el orden de las reglas. Ya si la especificidad es igual, pues el siguiente paso sería que el navegador evalúa el orden de las reglas para determinar qué declaración aplicar. Bueno, vamos a seguir haciendo ejemplos. Por ejemplo, ahora, ¿qué pasa si yo tengo una clase? Por ejemplo, tengo una clase que se llame info. En este caso vemos que la especificidad es de 0010. Bueno, en realidad lo deberíamos ver de la siguiente manera. Esto equivaldría a 10 en especificidad. Bien, 00, bueno, estos ceros a la izquierda no se cuentan y tenemos entonces el valor de 10. Por lo tanto, una clase pesa más que un elemento, que era lo que te había dicho al principio. El primer ítem, en este caso los estilos en línea, tienen mayor peso que los identificadores y los identificadores tienen más peso que las clases, atributos y pseudoclases, y las clases, atributos y pseudoclases tienen más peso que los elementos y los pseudoelementos. Por eso entonces, si pongo a competir un elemento con una clase, va a ganar totalmente una clase porque equivale a 10, ¿cierto? Porque aquí tenemos una clase. Entonces hagamos el ejemplo. Digamos que yo tengo acá una clase, vamos a ponerle el nombre de info, y entonces tengo en primera instancia, bueno, el párrafo, y este segundo, bueno, vamos a dejarlo ahí, pero entonces en vez de esto voy a colocar la clase info, ¿cierto? Entonces, ¿cuál crees de los dos que va a elegir? Guardo cambios, pues elegiría el verde, porque el verde es 10, ¿cierto? Sobre el párrafo, o sea, en su especificidad equivaldría a 10, mientras que el párrafo solo, pues a 1, porque solamente hay un selector. ¿Y qué pasa si yo en este caso hago esto? Body, en este caso el párrafo que esté por dentro de body, guardemos cambios. Sigue ganando la clase info. ¿Por qué? Bueno, vamos a probarlo. Entonces, si yo aquí ahora agrego body, ¿cierto? El párrafo que esté por dentro del body, en este caso tiene una especificidad de 2. ¿Sí? No alcanza, ¿cierto? A superar la clase info. Inclusive si yo siguiese agregando aquí más elementos, supongamos que tuviese un div y demás, pues no va a ser suficiente. Tendría que tener un compuesto súper largo, digamos, de selectores de elementos para que pudiese superar, digamos, la especificidad de la clase. Y esto es algo que no te recomiendo hacer. No es una buena práctica utilizar una especificidad tan compleja. Y bueno, más adelante te irás dando cuenta del por qué. Pero desde ya te digo que no es una buena práctica porque entre más específico sea un selector, a futuro cuando vayas a hacer cambios o necesites agregar una regla para sobreescribir alguna propiedad, pues va a ser más complejo porque vas a tener que ir a mirar cómo habías hecho ese compuesto de selectores para que tenga pues el mismo peso
o uno mayor para que aplique el estilo final que quieres que tenga. O sea, se empieza a volver algo un poco complejo de mantener. Entonces, por eso no es común que tengamos que tengamos selectores tan largos. Entonces, bueno, ya vimos que la clase pues va a tener mucho más peso sobre un elemento. Ahora, ¿qué pasa si tenemos ahora, en vez de una clase, tenemos un identificador? Digamos que el identificador se llama info. En este caso, el ID info tiene mucho más peso que la clase info, porque como vemos, en este caso un ID tiene una especificidad de 0, 1, 0, 0, en este caso 100. 100 es mayor que 10, ¿no? Al momento de tener una clase info, vamos a probarlo. Entonces, si yo ahora tengo, por ejemplo, vamos a colocar aquí, en vez de esto, vamos a colocar el ID info y vamos a colocarlo arriba. Listo que quede arriba. En este caso guardamos cambios y vamos a ver que está tomando. A ver, espérame, porque tengo que aplicarle al párrafo el identificador de info. Listo, entonces guardo cambios y vemos que está tomando el color rojo que le estamos aplicando en el identificador de info. Y claro, porque en este caso el identificador tiene más peso que la clase. ¿Ven? Y aquí no importa el orden. Yo hubiese tenido, por ejemplo, esta clase al principio del párrafo, digamos aquí, después del párrafo, y esto no va a influir en que entonces aplique primero lo que tiene clase info. O sea, aquí no importa el orden de los atributos. Lo que importa finalmente es cómo tenemos digamos, cómo es la especificidad como tal de lo que estamos aplicando. En este caso, ID tiene mucho más peso que una clase. Bien, ahora evaluemos cómo sería aplicarlo sobre un estilo en línea. Entonces tenemos el identificador. Vamos a dejar estos dos de clase info y vamos a agregar un atributo. Bueno, tenemos clase info y de info y agreguemos un atributo style y vamos a decir que este va a tener un color. Vamos a poner que este tiene un color. A ver, pongamos aquí un color cualquiera en hexadecimal, uno que diferencie de ambos, por ejemplo este, y guardo cambios. En este caso ves que el estilo en línea va a tener mayor peso que cualquiera de los otros. En este caso ya no está tomando ni lo que tiene el ID info ni la clase info. Y vuelvo y te digo, aquí no importa el orden como tengamos los atributos dentro de la etiqueta. Esto no interfiere en absoluto. Pero según la especificidad, un estilo en línea va a tener mucho más peso que un ID y cualquiera de las otras opciones. Entonces, por eso cuando veas dentro de una etiqueta directamente un estilo en línea, pues vas a saber que eso va a tener mucho más peso y que así tú intentes agregar, digamos, un identificador o una clase, pues esa no va a poder sobreescribir ese elemento. Aunque hay un truco que se puede usar, que es el que ya te voy a hablar al final para resolver eso. Pero entonces, esto de utilizar estilos como atributo no es una buena práctica. No te recomiendo hacerlo de esta manera porque, como ves, pues nos afecta en la especificidad y también pues hacerlo de esta manera, como te había explicado en un video anterior, no es lo ideal porque vamos a tener que estar modificando esos atributos de esas propiedades directamente sobre la etiqueta. Entonces no es algo óptimo al momento de que estemos haciendo cambios. Vamos a tener que estar tocando pues directamente el código HTML, ¿no? Para poder modificar esos estilos. Entonces evita en lo posible utilizar estilos en línea para que así no te vaya a afectar pues como tal la especificidad. Bueno, ahora hagamos algo un poco más complejo para ver cómo quedaría la especificidad y ya con esto cerraríamos este tema para pasar al siguiente. Entonces tenemos un UL con un identificador menú. Luego por dentro queremos que se aplique a todos los hijos de su primer nivel, en este caso a los LI, pero voy a querer que seleccione solo el primer hijo de ese LI. En este caso usamos la pseudoclass que se llama firstChild y queremos que por dentro de él exista una clase icon y que seleccione a su hermano, en este caso el estado hover, que lo hacemos por medio de esta pseudoclass. Bueno, no te preocupes si por ahora te parece un tanto complejo este compuesto que he realizado de selectores, pero a medida que vayas aprendiendo CSS, ya te irás acostumbrando a ver pseudoclases, pseudoelementos, etc. Por ahora quiero mostrarte cómo funciona la especificidad. Entonces, analicémosla. El primer ítem, que en este caso sería relacionado a estilos en línea, no lo miremos, ¿cierto? Porque ya sabemos que esto solo se aplica si hay estilos en línea. Entonces empecemos a partir del segundo, que en este caso serían los identificadores. En este caso, ¿cuántos identificadores existen dentro de estos selectores? Uno solo, ¿cierto? Que incluso nos lo muestra en color,
Esto me parece súper chévere, esta herramienta, porque así podemos, cuando estés aprendiendo, pues esto es mucho más fácil de relacionar para que lo puedas aprender. Entonces hay un solo identificador. ¿Cuántas clases, atributos, pues pseudoclases pues existen? Bueno, ahora que sería para este ítem, ¿no? Nos está mostrando 3, pero aquí sí no nos indicaría exactamente qué es una clase, un atributo o un pseudoclase. Los está combinando, nos está mostrando, nos está contando todos, ¿cierto? Como tal. En este caso tenemos una pseudoclass, que sería First Child. Luego tenemos una clase de icon, entonces ya irían 2. Y por último tenemos una pseudoclass hover, o sea, ya tenemos 3 en total. Entonces por eso el valor de 3. Y finalmente nos muestra 3, que en este caso estaría relacionado a elementos o pseudoelementos. Y para este ejemplo nos estaría mostrando lo relacionado con elementos, porque tenemos un elemento UL, otro elemento LI y finalmente un último elemento para los enlaces, las anclas. Entonces nos está mostrando 3 elementos. Por lo tanto, la especificidad sería de 133 para este selector que hemos creado. Recuerda que hacer esto no es tan bueno, o sea, el ser tan específicos con los selectores. ¿Por qué? Bueno, porque a medida que vayamos agregando nuevos selectores que apunten hacia el mismo elemento, vamos a tener que ser igual de específicos para que se apliquen nuestras declaraciones. Y esto a futuro se empieza a volver un poco complejo de mantener. Y bueno, la idea es facilitarnos la vida, ¿no? Hacerlo lo más simple posible. Entonces yo trato, digamos en mis proyectos, de limitarlo a máximo 2 niveles, a máximo 2 selectores. O sea, por ejemplo, que yo tenga algo así. Digamos, por ejemplo, algo como esto, bueno, que incluso yo no uso los identificadores para poder reutilizar los estilos. Entonces yo podría tener algo así, por ejemplo, los párrafos que estén por dentro de la clase info. Digamos que esto es mucho más fácil de mantener que tener, pues, digamos, todo un compuesto súper largo para llegar hacia ese párrafo. Bien, entonces con esto cerramos el tema de la especificidad para pasar ahora a la importancia, que vendría a ser, pues, el que más peso va a tener a la hora de que el navegador elija cuál declaración pues va a ser la que va a aplicar. La importancia se salta todas las reglas. Es decir, a la importancia no le importa, valga la redundancia, la especificidad ni el orden de las reglas. Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, en este caso tenemos una clase y un identificador que se llaman info. Por supuesto, en este caso se está aplicando la declaración de color rojo que tiene el identificador. ¿Por qué? Bueno, porque ya vimos que el identificador tiene más peso que las clases. Pero ahora, si yo aplico un nivel de importancia a una declaración, en este caso va a preferir el que esté marcado como importante. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la importancia se agrega al final de la declaración, o sea, antes del cierre de los 2 puntos. Entonces empezamos con el símbolo de admiración cerrado y escribimos en inglés la palabra importante, que incluso acá en Atom me la muestra en color morado como para identificarla rápidamente. Con esto, fíjate lo que va a ocurrir. Guardamos cambios. Y ahora me está tomando el color verde. A pesar de que el identificador tiene más peso en la especificidad, en este caso no le importa porque lo hemos aplicado, lo hemos marcado como importante. Y esto se salta todas las reglas. Incluso si aplicamos un estilo en línea, vamos a verlo, voy a quitar este importante para hacer la prueba. Entonces, digamos aquí aplico el atributo style y le voy a colocar un color morado. Guardo cambios y en este caso vemos que se está aplicando ese color morado, claro, porque a través del atributo style tiene más peso, o sea, a nivel de especificidad tiene más peso el atributo style que el identificador y la clase info, ¿no? Como ya lo hemos visto. Pero si ahora yo le aplico, lo marco como importante a la clase info, guardo cambios, vamos a ver que prefiere el que está marcado como importante que el atributo style, o sea que al marcarlo como importante se va a saltar todas las reglas, no le va a importar nada en absoluto. Claro que si ya, por ejemplo, yo hubiese especificado al identificador también marcado como importante, en este caso pues entraría en un conflicto porque estarían marcados 2 como importante y pues en este caso ya se va a inclinar por el siguiente nivel que sería la especificidad. Pero esto no es común que llegue a ocurrir. Bueno, aunque puede ocurrir, pero en estos casos ya sería pues complicado de manejar. Como ves, ya no funcionaría, digamos, aplicar importante, porque ya va a preferir entonces la especificidad. Pero lo normal es que utilicemos importante solo para una emergencia. Porque en dado caso que, por ejemplo, estés trabajando con una hoja de estilos de un tercero, de otro desarrollador, él pudo haber creado unos selectores muy específicos
Y si tú quieres luego aplicar una clase, por ejemplo, a un elemento de esos que ya había creado el desarrollador, no lo va a aplicar porque si tiene una regla muy específica, pues va a tomar la de él y no la tuya. En ese caso es donde vendría a ser conveniente utilizar, de marcar como importante las declaraciones. Pero como te digo, no es común y no es una buena práctica utilizar important para todo, porque esto luego nos va a afectar al momento de luego querer hacer un cambio. Imagínate que ahora, digamos, yo luego quiero aplicar otra regla que se llame, por ejemplo, contacto, y yo a contacto quiero aplicarle otro color. Entonces, si yo creo la clase, perdón, contacto, creo la clase contacto y en este caso quiero un color, por ejemplo, bueno, voy a seleccionarlo aquí como un color hexadecimal. Digamos que quiero un color, quiero digamos este tono. ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Guardo cambios y no va a tomar este color que yo le he dicho en la clase contacto. ¿Listo? No lo va a tomar. ¿Por qué? Porque ya hay un elemento marcado como importante. Entonces esto me va a afectar en la manera como yo a futuro quiera hacer cambios. Incluso si esto lo pongo al principio, bueno, lo que sea, aquí ya no va a importar, porque desde que esté marcado como importante un elemento, va a preferir ese elemento importante sobre el resto. Entonces aquí empieza a ser, aquí es donde empieza la mala práctica, porque entonces digo, bueno, como ya anteriormente tenía un elemento marcado como importante, pues ahora este también lo marco como importante, para que entonces, claro, va a entrar una colisión, un conflicto, y entonces va a preferir este. Y ahí es donde se empieza a usar esta palabra clave de manera inadecuada, ¿cierto? Ahí es donde empieza la bola de nieve a crecer. Y de ahí en adelante todo empezamos a usarlo con importante, y pues no es una buena práctica. Por eso te digo, úsalo solamente en un caso de emergencia, como los que te había puesto el ejemplo. Cuando tú ya no tienes el control sobre tu hoja de estilos, sino que estás cargando una hoja de estilos externa y no puedes modificar ese elemento, entonces ya, bueno, vas a tener que utilizar important para que prefiera el tuyo y no el resto.